Yo soy Luisa María del Águila, coordinadora académica de Cultura de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Y cuando me corresponde la grata labor de dar la bienvenida a las actividades de la Fundación, suelo comenzar dando las gracias a las personas que asisten, porque sin vosotras este trabajo no tendría ningún sentido. Y hoy voy a empezar también así, pero dando las gracias de una forma especial, porque soy consciente, igual que somos conscientes todas las personas que hemos formado y que estamos formando parte de la organización de este Reinventando, soy consciente de que esta cita es una cita difícil. Es una cita que seguramente necesita un extra más de valor que otros encuentros que proponemos, ¿no? Sabemos también que es un encuentro imprescindible, que la única forma de que las realidades difíciles, de que las realidades dolorosas mejoren o como mínimo mejore el contexto, las circunstancias en las que las vivimos, es mirándolas de frente, conociéndolas y viendo de qué forma podemos hacer algo para mejorarlas, ¿no? Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, por supuesto, también a nuestras ponentes, a las que enseguida va a presentar el profesor del área de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Sebastián Escámez, que es también director académico de este ciclo de Reinventando. Por supuesto, gracias infinitas a nuestras intérpretes, ¿no?, que hacen que este trabajo que hacemos pueda llegar a muchas más personas. Y evidentemente al equipo, a todo el equipo de la Fundación General de la Universidad de Málaga, que trabaja, no os podéis imaginar con qué mimo y con qué cariño para que todas nuestras actividades salgan, bueno, pues como suelen salir. Gracias también, por último, al equipo de la Caja Blanca del Ayuntamiento de Málaga que nos acoge esta tarde. Espero que el encuentro, además de ser interesante para todas y todos, nos aporte vías para la acción, para una reflexión diferente y también para la esperanza. Muchísimas gracias. Sí. ¿Se oye esto? No se está oyendo, ¿no? Ah, sí. Vale. Estupendo. Bueno, pues gracias, Luisa María, por tu presentación. Buenas tardes a todos, también buenas lo que sea a quienes nos estén oyendo y viendo a través del canal YouTube de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Y bueno, yo me tengo que unir al agradecimiento que ha planteado aquí Luisa María, a los que estáis aquí, porque aunque cada vez más organicemos las actividades pues pensando en su proyección en Internet y también, ¿no?, en su formato, ¿no?, de grabación que termina, ¿no?, por ahí esperando a que alguien curioso en este momento lo esté viendo. Lo cierto es que esta forma de resistencia a la virtualización del mundo, que es juntarnos unas cuantas personas en una cuevita alrededor del fuego de la palabra, pues es lo que da sentido a todo. Así que, bueno, pues en este calor de la cueva y en este calor de la palabra, aquí nos reunimos gracias a todo el trabajo del equipo de la Fundación General de la Universidad de Málaga y también la hospitalidad del equipo de la Caja Blanca. Y, bueno, gracias a nuestras invitadas, a Alba Encoechea, directora de la Federación Española de Enfermedades Raras y su fundación, y a Evanina Makov, ¿no?, directora de DEBRA, Asociación Piel de Mariposa.
Las dos tenían otros compromisos importantes que atender hoy fuera de Málaga y las dos y sus organizaciones han hecho un esfuerzo pues, para poder estar aquí charlando esta noche con nosotros. Bueno, esta conversación de Reinventando tiene para mí un valor especial, ¿no? y me voy a permitir que lo cuente. Hace pronto 21 años nació mi hijo Gabriel, que es fue un hijo de padres primerizos, pues con la ilusión y el miedo que eso comporta. Y nada más nacer le diagnosticaron a Gabriel una enfermedad de la que nunca habíamos oído hablar, ¿no? Epidermolisis bullosa, piel de mariposa. Ni su madre ni yo sabíamos muy bien lo que podía significar aquello y lo peor es que tampoco sabían demasiado bien en qué consistía aquello mucha de la gente que trabajaba en el Hospital Materno Infantil de Málaga. De tal manera que, no por maldad, sino por ignorancia, pues a Gabriel se le metió en una incubadora, cuyo calor pues, hizo empeorar la condición de su piel. A Gabriel pues, se le pegó un esparadrapo desollándolo cuando se le retiraba. Y también se le privó del contacto de su madre durante las primeras semanas de vida, porque bueno, pues, sencillamente no se sabía muy bien lo que epidermolisis bullosa significaba, ni siquiera aquella médica estupenda que tan pronto se lo diagnosticó. Fue hasta cuando fue por entonces, a la segunda semana de nacer Gabriel, que llegamos a conocer a través de un enfermero de la existencia de Debra. Y entonces ellos, por teléfono de entrada, nos dijeron lo que teníamos que hacer. Nos dijeron que teníamos que sacar a Gabriel de allí, que llevarlo a casa. Una enfermera de Debra se desplazó hasta nuestra casa y nos enseñó pues, cómo teníamos que curarlo, cómo teníamos que cuidarlo, cómo teníamos incluso que vestir a un niño a quien el simple roce de la ropa pues, generaba heridas similares a las de un quemado. Y ese fue solo el principio de un camino muy largo, a través del cual, a lo largo del cual los profesionales, pero también la red de padres y de familiares y amigos que articula Debra, pues nos ayudaron en un mundo que de un día para otro, de una forma sorprendente, se convirtió en hostil, ¿no? Hostil no solo por la enfermedad y el dolor que esa enfermedad comporta, sino también hostil por la incomprensión, ¿no?, del entorno respecto a lo que Gabriel necesitaba. Las enfermedades raras se llaman así porque son enfermedades que sufre muy poca gente, de tal manera que, claro, que las normas conforme a las cuales funcionan las guarderías, funcionan los hospitales, la propia administración sanitaria, los protocolos médicos, todas estas normas, incluso la de los colegios o la manera en que se diseña la ropa, los juguetes, las bicicletas, todo esto está pensado para la mayoría de la gente, para la gente normal, la gente que compone la norma. Y claro, de repente, pues, cuando no formas parte de la norma, cuando eres raro, súbitamente, porque te lo diagnostiquen a ti, o de repente tu entorno, por un familiar se convierte en raro, pues, como digo, el mundo se pone muy en contra. Cuento todo esto porque, desde el punto de vista de quien no se ha visto afectado de cerca por una enfermedad rara, resulta inimaginable el valor que tiene el apoyo de asociaciones como Debra, pero también de Actais, Adisen, ALBA, Arnasa, Asenco, AMC, ELA y las 386 asociaciones que integran FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, ¿no? Así que permitidme esta confidencia de entrada, sencillamente pues, para poner valor pues a lo que representan tanto Alba como Evanina aquí esta noche. Y dicho esto, pues ya sencillamente le cedo la palabra a Alba, cuyo currículum no me he ocupado de desarrollar porque está en Internet, pero que, como sabéis, porque si estáis aquí es porque lo habéis leído previamente, pues incluye la pertenencia a los paneles internacionales pues, de donde se promueve, ¿no?, la calidad de vida de personas con enfermedades raras en todo el mundo, a pesar de que también su trabajo finalmente termina o consiste en compartir, ¿no?, y apoyar a familias en diferentes lugares de España.
Así que yo os pediría un aplauso para Alba para comenzar. Lo que me evoca el título maravilloso que le habéis otorgado a esta intervención, Dejarse la piel o vivir con alas, no solo por el contexto de la epidermolisis bullosa y la piel de mariposa, el cual pasará a desarrollar en profundidad más adelante Vanina, sino también por lo que suscita en relación al movimiento asociativo. Creo que precisamente si por algo se caracterizan las personas con enfermedades raras es precisamente por desplegar sus alas, por huir de lo convencional, por huir de lo que el mundo les ha dado y buscar diferentes soluciones. Buscan diferentes soluciones para llegar a un diagnóstico a tiempo, para ofrecer una atención sanitaria adecuada y buscar sistemas, ¿no?, de atención y de cuidado a las personas que conviven con enfermedades raras, sistemas innovadores. Y esto además lo hacen uniéndose a otras familias y buscando soluciones en conjunto. Además, despliegan sus alas también para volar a otras comunidades autónomas, a otros países, incluso a otros continentes, buscando allí donde puedan encontrar las soluciones. Además, también se menciona que las enfermedades raras son nuestro futuro. Pues sí, son nuestro futuro porque la mayoría de las personas que desconocen las enfermedades raras y que no las tienen de cerca no saben que las enfermedades raras no son otra cosa que la máxima expresión de la enfermedad frecuente. Al final, cuando indagamos en el conocimiento, en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades raras, estamos a la vez repercutiendo en el avance de la ciencia con respecto a las enfermedades comunes. No hay que irse más lejos, como una secuenciación del genoma nos permite efectivamente conocer el diagnóstico de una enfermedad rara, pero también nos da con precisión el detalle de la enfermedad frecuente que nos permite hacer esa medicina personalizada que favorece mucho más el acierto, ¿no?, en el tratamiento con las enfermedades comunes. Voy a comenzar mi intervención ofreciendo unos datos, ¿no?, dando números a la realidad a la que ya ha puesto cara Sebastián, pero que también caracterizará más adelante Vanina, para después comentar cómo el movimiento asociativo trabaja para cambiar la sociedad, para generar esa transformación social precisamente de lo local a lo global y de lo global a lo local, finalizando por los principales retos a los que nos enfrentamos ahora mismo desde el colectivo de enfermedades raras. Hablamos de que en muchos casos se tarda, concretamente el 20%, más de 10 años en obtener un diagnóstico. Entonces, imaginaros esa familia del entorno rural que recibe además un diagnóstico erróneo y recibe un diagnóstico letal. Le dice, pues su niña tiene una cromosomopatía, la cual apenas le quedan años de vida. Sin embargo, según van pasando los años, pues va creciendo y va adaptándose, ¿no?, a la realidad. Y cuando acude al médico todavía le preguntan, ¿y es que todavía sigue viva? Y es que según sigue avanzando el tiempo, esta familia no dispone de apoyos ni dispone de recursos porque esa enfermedad carece de denominación. En el entorno educativo, por ejemplo, no le ofrecen apoyos porque presenta un trastorno del lenguaje mediante el cual, aunque su procesamiento cognitivo es el habitual, no es capaz de ponerle palabras a lo que piensa. Entonces se le trata como una persona que no tiene habilidades o futuro académico, cuando con los adecuados apoyos sí que lo tendría. Eso es lo que significa ese retraso, esa demora diagnóstica, que no se carece de tratamiento, se carece de apoyos y en muchos casos además se produce un agravamiento de la enfermedad por no haber recibido el tratamiento adecuado. Esto también es un ejemplo muy claro con las enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas son una intolerancia a según qué alimentos, pero que puede llegar a generar discapacidad intelectual muy grave e incluso llegar a la muerte, ¿no? Sin embargo, con un tratamiento precoz y una intervención adecuada se pueden prevenir todo el desarrollo de síntomas. Pues esta familia de la que os comentaba, una vez, vamos a ver, no consigo pasar, no sé si me podéis ayudar desde arriba o... Vale, fenomenal. Pues la familia que os comentaba, finalmente, gracias al avance de la ciencia y precisamente a la secuenciación masiva, a los 31 años consigue un diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Que aun con diagnóstico, aun con nombre de esa cromosomopatía, sigue sin existir tratamiento. Y la problemática del tratamiento de las enfermedades raras no solo es que no haya un tratamiento, que la mayoría de ellas cura no tienen, sino que lo que no hay es un tratamiento específico. Y cuando generar estos tratamientos resulta muy poco rentable para los laboratorios. Quizás hayáis escuchado la denominación de medicamento huérfano.
Y se les llama medicamento huérfano precisamente porque no tienen industria comercial, o industria laboratorio comercial que les acoja, porque son muy poco rentables. Imaginaros que van a ir dirigidos a tratar muy pocas personas, dado que las enfermedades raras tienen tan baja prevalencia. Bueno, pues para potenciar el desarrollo de este tipo de fármacos se genera una ley en el 99 a nivel europeo que lo que hace es incentivar este tipo de fármacos, bueno, pues dándole una serie de exclusividad en el mercado y una serie de apoyos para el desarrollo de estas moléculas. Sin embargo, cuando estos fármacos se autorizan a nivel europeo, eso no significa que automáticamente se vayan a comercializar en los países. En primer lugar, por un tema económico, un tema de que hay que generar acuerdos con la industria farmacéutica para poder comercializar estos fármacos, pero también por un tema de tiempo. Entonces, puede ser que una familia lleve 10 años esperando al milagro del tratamiento, pero incluso habiendo ese tratamiento, no llegue a casa porque no se ha llegado a un acuerdo en su comercialización. Pero incluso después, cuando ya se ha incorporado dentro de la cartera básica de servicios, es decir, que ya va a estar financiado por nuestro Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas muchas veces tienen reticencia en incorporar o administrar estos fármacos precisamente también por los altos costes que supone y la baja evidencia que hay de que vaya a ser efectivo. Y pueden pasar, de nuevo, una media de otros 12-13 meses hasta que una familia recibe ese tratamiento. Y eso cuando no se produce más adelante un desabastecimiento o no se interrumpe la administración del fármaco por distintas cuestiones. Es por esto que solo el 25% de las familias, o sea, que el 25% de las familias no tienen ningún tipo de acceso a los fármacos y que además en un estudio posterior, años después, se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Probablemente es porque hay un mayor número de fármacos disponibles, entonces hay más familias que no pueden acceder a ellos. Pero más allá del tratamiento está, bueno, el impacto social, ¿vale? El impacto social de las enfermedades raras implica, bueno, que concretamente en torno a un 81% de las personas que conviven con enfermedades raras tienen un certificado de discapacidad por encima del 33%. Y esto además supone importantes implicaciones en la vida diaria. Un 40% de las personas con enfermedades raras se encuentran insatisfechas con lo que es su vida social, su vida relacional, etc. Y no menos importante está el apartado de cuidados. Imaginaros que el 50% de los cuidadores de personas con enfermedades raras dedican más de 2 horas diarias al cuidado de esta persona. Además, tengo que mencionar que el 65% de los cuidadores son mujeres y en la mayoría de los casos pues, son mamás. El tratamiento de las enfermedades raras, como muchos de ellos no tienen fármacos, en muchos casos está vinculado precisamente con la rehabilitación, con la fisioterapia, con todo otro tipo de tratamientos, bueno, pues coayudantes o que van a paliar el impacto de la enfermedad. Bueno, esto Vanina os lo va a comentar mucho más preciso con el ejemplo de la epidermolosis bullosa, pero sí que quisiera que pensaseis qué pasa con todas las personas que requieren este tipo de tratamientos directos, ¿no?, de rehabilitación y fisioterapia cuando llega la COVID-19. Pues que además en toda la edad pediátrica, y pensar que las enfermedades raras en un 70% de los casos aparecen en la infancia, se proporcionan a través de los colegios. Aquí se genera de nuevo también una situación de inequidad muy importante, porque en aquellos centros educativos las que tienen mayores tecnologías o que están más implicados o más involucrados con la realidad de las personas con discapacidad y en este caso de enfermedades raras, ofrecieron un apoyo mucho más cercano y mucho más próximo, pero más de un 60% de las familias dejaron de recibir estos tratamientos fisioterapéuticos y rehabilitadores desde el ámbito educativo y hasta un 80% informaron de haber visto interrumpido su tratamiento. El COVID-19 vino a retroceder muchísimo de lo que habíamos avanzado del colectivo de personas con enfermedades raras. Algo tan importante como es comunicar el diagnóstico de una enfermedad dejó de hacerse cara a cara y con la humanidad que requiere poderle transmitir a una familia lo que implica tener una enfermedad que en muchos casos no tiene nombre, que en otros tantos no tiene cura y que encima no hay nadie investigando sobre ella, volvió a hacerse a través de un informe por escrito. Se perdió, ¿no?, toda esta cercanía. Cuando hablamos de, como muchos sabéis, de telemedicina, pues no sabemos, que la telemedicina no es una llamada que no se sabe cuándo llegará ni si llegará, ¿no? Es desarrollar toda una serie de infraestructuras que permitan llegar
el conocimiento y la atención médica de manera inmediata, ¿no? Y de manera simultánea a través de medios tecnológicos. Pues la realidad de las enfermedades raras tiene este impacto, pero el impacto siempre va a ser diferencial en función del sistema sanitario donde se produzca. Así, os quería dar datos de que si bien tenemos todo el colectivo de personas con enfermedades raras los mismos retos, estos son los mismos retos a nivel cualitativo, pero difieren considerablemente a nivel cuantitativo. Es cierto que a lo mejor en España tenemos una media de 4 años en no tener un diagnóstico, al igual que en Reino Unido, pero no es así en Australia, que hablamos de 5 años, no es así en muchas zonas de Estados Unidos, que hablan también de una media de más de 7, y ni mucho menos en Latinoamérica, que hablamos de una media de por encima 8 años en recibir el diagnóstico de una enfermedad rara. Esta diversidad implica una importante inequidad en el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a una atención sanitaria de calidad, pero también implica que tenemos todos esos mismos desafíos en común y es lo que genera que el movimiento asociativo de enfermedades raras desde un inicio haya trabajado unido y digamos, generando sinergias a nivel autonómico, nacional, internacional y ahora también a nivel mundial. Quería poneros algunos ejemplos de cómo difieren los datos en cuanto a diagnóstico, tratamiento y atención sanitaria entre países y entre comunidades autónomas, ¿vale? En primer lugar, he querido generar un ejemplo con lo que es el screening neonatal, que normalmente es lo que se llama la prueba del talón, que va dirigido a las enfermedades metabólicas y que sepáis que en nuestro país es de 7 enfermedades con carácter obligatorio. Acaban de incrementarlo a 10, pero todavía no se ha desarrollado la normativa, no está en funcionamiento. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos la cifra es de 59. Si nos movemos a Italia, que por lo menos está en el marco de Europa, pues estamos hablando de 43. Pero es que si aterrizamos en la problemática en España, resulta que es obligatorio 10 enfermedades, ¿verdad? Pues 10 enfermedades, a lo mejor en Madrid te encuentras 13, pero te vas a Murcia y te encuentras 40 y te vas a País Vasco y te encuentras otras 40. La realidad es que en función del lugar donde vivas vas a tener un acceso a un diagnóstico precoz u otro. Y no solo depende del continente ni depende del país, sino depende incluso de la comunidad autónoma en la que te ubiques. Otro ejemplo es el de los medicamentos huérfanos que os mencionaba con anterioridad. En España, solo un 46% de los medicamentos huérfanos que están ahora mismo, digamos, autorizados para su comercialización en la Unión Europea, se tiene acceso en nuestro país. De los 135, bueno, pues son en torno a 50 y algo, ¿no? Un 46% de ellos. Esto además genera que muchas veces la industria farmacéutica ni siquiera tenga interés en comercializar en nuestro país, puesto que es muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que requiere una conferencia específica porque es muy complejo, ¿eh? Es una cuestión de dos, no es solo una cuestión de las administraciones públicas, sino también de los laboratorios farmacéuticos y de todo el sistema que se ha generado en torno a esta problemática. Pero bueno, es interesante también, mira, aquí os que ponía como otro ejemplo la equidad en la atención sanitaria. Como sabéis, en nuestro país la distribución de fondos en sanidad está vinculada al volumen poblacional. Concretamente, la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras reparte fondos entre las autonomías en función del número de personas que hay en cada autonomía, sin saber ni cuál es el número de personas afectadas por enfermedades raras, ni que, lógicamente, no es la misma la problemática que existe en Extremadura, donde no existen centros de referencia, que la que pueda haber en Madrid, en la que está repleto de ellos, ¿no? La situación de diversidad a la que nos enfrentamos en cuanto a acceso a diagnóstico, tratamiento y atención sanitaria tiene, por otro lado, sus ventajas. Y es que cada vez más avanzamos hacia un sistema en el cual se puede aprovechar el conocimiento y las posibilidades que hay en otros países y en otras comunidades autónomas. Esto es así de que tenemos ejemplos, ¿no?, de un reciente un cuestionario que hemos pasado a nuestras asociaciones para conocer hasta qué punto pueden acceder o se pueden beneficiar de que existe ese conocimiento y esas pruebas más amplias a nivel europeo y a nivel internacional. Bueno, pues por ejemplo, un 34% de las asociaciones ya nos dicen que sí, que se está obteniendo beneficio de las redes europeas de referencia, que son unas redes virtuales
que permiten el intercambio de conocimiento entre especialistas médicos entre unos y otros países en relación a tratamientos e intervenciones complejas. También nos hablan de que el 37% está participando en ensayos clínicos que se desarrollan en otros países o incluso, bueno, el 16% han accedido al diagnóstico a través de la cooperación a nivel internacional. Esto nos anima a generar políticas que permitan que el conocimiento sea el que viaje y que cada vez más se aborde la problemática de las enfermedades raras desde un punto de vista internacional para que repercuta en las familias a nivel local, pero que también el conocimiento que se genera a nivel local pueda revertir en que otras personas en otras partes del mundo se puedan beneficiar de este conocimiento. Aprovecho para mencionar que precisamente España es uno de los países con un potencial a nivel de investigación más referenciado y más reconocido en materia de enfermedades raras a nivel internacional, aunque no esté tan acompañado de fondos. En este punto, que estoy viendo más o menos cuánto tiempo me queda, pero creo, ¿cómo voy? Más o menos, ¿bueno? Llegamos a la importancia del papel de los pacientes precisamente, como digo, de llevar lo local a lo global y lo global a lo local. Y bueno, he querido comenzar hablando de la estructura que existe ahora mismo de movimiento asociativo. El movimiento asociativo en enfermedades raras en España se genera a partir de la Alianza Europea de Enfermedades Raras, de la que, como anticipaba Sebastián, tengo la oportunidad de formar parte de la Junta Directiva, y es que Eurordis comienza a buscar asociaciones de enfermedades raras en distintos países y a potenciarlas en el 97. En el 99 se crea esa ley de incentivos al desarrollo de tratamientos para las enfermedades raras, esa ley de medicamentos huérfanos, y después ya en el 2008 se crea una serie de recomendaciones a nivel europeo en el abordaje de las enfermedades raras. Estas recomendaciones son un auténtico motor para el desarrollo de políticas en enfermedades raras y revolucionan la atención a las enfermedades raras en Europa. Concretamente se plantea el reto de que en 2013 todos los países tuvieran Estrategia Nacional de Enfermedades Raras. Y a partir de ahí se comienza a generar en cadena toda una serie de desarrollo de política de enfermedades raras que comentaré más adelante. Pero en 2013 la Federación Española de Enfermedades Raras potencia también la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras y después se crea la Red Internacional. Esto de la red internacional es de gran relevancia para poder potenciar políticas a nivel de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, puesto que hay que tener un estatus, ¿no?, de relaciones oficiales con las Naciones Unidas, y para que eso se genere tienes que tener una representatividad mundial suficiente como para ser eso, considerado una entidad a nivel mundial. El trabajo en materia de enfermedades raras ahora mismo nos lo planteamos siempre a nivel mundial, europeo, estatal y autonómico. Les voy a poner un ejemplo. Por el Día Mundial de las Enfermedades Raras se generan actos, ¿no?, a nivel mundial, pero por ejemplo, con el Parlamento Europeo. Se generan actos con el Parlamento Europeo y entonces llegamos a los europarlamentarios. Simultáneamente desarrollamos con las cámaras del Congreso y del Senado. Además lo hacemos con cada una de las cámaras autonómicas e incluso publicamos manifiesto, ¿no?, en los ayuntamientos y en los municipios. Este trabajo nos permite generar una acción a todos los niveles que cuando se producen situaciones de inestabilidad como la que hemos vivido, que hemos estado casi 4 años sin ministerio, ¿no?, sin Ministerio de Sanidad y sin gobierno, pues se continuaban trabajando las enfermedades raras a nivel internacional y a nivel autonómico. Eso nos permite continuar estando presente, ¿no?, en la acción política por las enfermedades raras. Además, también nos permite llegar a las personas a todos los niveles, porque la incidencia política para generar una campaña es tan importante llegar al decisor, es decir, al presidente, al representante de la misión permanente, como llegar a las personas. Os voy a comentar que ahora mismo España ha sido uno de los potenciadores de la resolución de las Naciones Unidas en enfermedades raras, la primera resolución que se ha producido de enfermedades raras a nivel mundial. 173 países han consensuado la importancia de abordar los retos de las enfermedades raras. España, junto a Qatar y Brasil, ha sido uno de los impulsores de esta resolución. Y el motivo ha sido tan sencillo como que un embajador, el embajador de España en Nueva York, recepcionó a todo el colectivo de personas con enfermedades raras y representantes cuando realizamos un acto en Nueva York en las Naciones Unidas. Eso lo hizo
concienciarse y conocer realmente la problemática de las enfermedades raras y comenzar, ¿no?, a creer y a generar red con otros países para potenciar esta resolución. Y es que, como os digo, tan importante es llegar a los decisores como llegar a las personas. Claro, ahí está la clave. De todos modos, también es que tarda un poquito, ¿eh? Yo es que hablo casi tan rápido como Pedro, entonces llevo un ritmo exacerbado y voy más, me anticipo a las diapositivas. Bueno, pues otro ejemplo de la importancia de trabajar en red, bueno, es que se creen iniciativas como la red de centros que existe en Europa, de centros de atención social y de recursos a las personas con enfermedades raras que permiten el intercambio de recursos, y el que he querido también ejemplificar precisamente, bueno, porque estaba el centro de Debra en Croacia a nivel internacional y porque permite obtener fondos para generar recursos. Bueno, pues este ejemplo es que se unen toda una serie de centros de atención integral a las personas con enfermedades raras en Europa y entonces consiguen una importante financiación para definir la importancia de trabajar la intervención social e integral en las personas con enfermedades raras. Entonces, bueno, ese trabajo en red, además de generar un mayor impacto y generar iniciativas políticas, también permite obtener fondos, que también nos va a poner ejemplos Evanina más adelante, pero no tanto a nivel de administración pública, sino también a nivel de captación. ¿Perdón? Bueno, os quería poner un par de ejemplos que solo para si se queda a disposición la presentación PowerPoint de cómo todas las políticas europeas han ido de la mano de políticas nacionales y políticas autonómicas en enfermedades raras. Por eso es tan importante trabajar con proyección a nivel internacional, porque siempre tiene una repercusión a nivel local. Como os comenzaba mencionando, algunas de las normativas que impulsaron las políticas en enfermedades raras, como ha sido esa ley de medicamentos huérfanos en Europa, pero después de las recomendaciones europeas vino también la normativa de atención transfronteriza, que es la que permite que te atiendan a nivel sanitario en otros países dentro de la propia Unión Europea, y en la que se menciona la red europea de referencia, que es esa red que os he hablado virtual, la cual ahora da la posibilidad de que se debatan casos o de que se intercambie conocimiento con otros países. Según se iban publicando cada una de estas normativas a nivel estatal, iba en beneficio, como os digo, de otras a nivel local. Aquí en la siguiente diapositiva os quería también mostrar cómo la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras ha ido poco a poco desarrollando estrategias autonómicas de enfermedades raras. Es decir, ahora creo que ya hay más de 10 comunidades autónomas en España que disponen de estrategia autonómica de enfermedades raras, lo que implica, ¿no?, que hay una organización de recursos para dar respuesta a la problemática de las enfermedades raras en España. El último ejemplo ha sido que cuando se ha producido este impulso por parte de España de la resolución de las Naciones Unidas, se involucró Su Majestad la Reina en un evento de alto nivel en las Naciones Unidas. Y fue de verdad al día siguiente de que España impulsara este evento y se, digamos, publicase que iban a apoyarse la resolución, que nos anuncia el Ministerio, desde el Ministerio de Sanidad, que se va a reactivar la estrategia de enfermedades raras que lleva paralizada desde el 2019, que se supone que tenía que haber sido evaluada. Entonces, bueno, cuando España se involucra en esta iniciativa a nivel internacional, por coherencia, eso demanda que también tenga efectos a nivel estatal y después a nivel autonómico. Bueno, ahora ya sí voy a pasar un poquito más ágil las diapositivas, ¿vale? Porque algunas cuestiones que ya las he ido comentando. Y como retos para el 2030, hablamos de un 2030 lleno de esperanza, porque creemos que efectivamente las enfermedades raras son el futuro porque la esperanza de las enfermedades raras es la investigación, y según vamos avanzando en investigación en enfermedades raras, también avanzamos en investigación en enfermedades frecuentes, pero sobre todo porque un sistema nacional de salud y un sistema internacional de salud que está preparado para atender todas las peculiaridades de las enfermedades raras de las que hablamos desde el inicio, estará preparado para atender cualquier cosa. Y es que si cuando llegó el COVID-19 hubiéramos desarrollado ya estructuras que permitiesen la telemedicina y que no exigieran que las familias tengan que desplazarse
de comunidad autónoma, incluso de país, para recibir un diagnóstico, entonces ya hubiéramos tenido la infraestructura necesaria para que los tratamientos llegaran a las casas. Imaginaros qué hubiera pasado si ya hubiéramos dispuesto, ¿no?, de toda esta estructura de atención, que es la que daría en respuesta a las necesidades de las personas con enfermedades raras, pero también a una crisis a nivel mundial como es la de la pandemia del COVID-19. Ahora mismo nos planteamos desde FEDER no solo y desde el resto del colectivo de personas con enfermedades raras a nivel mundial, ya no una resolución de las Naciones Unidas, sino una resolución de la Organización Mundial de la Salud. Una resolución adoptada por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, esa ya sí va con presupuestos y esa ya sí que tiene resultados tangibles en las políticas de enfermedades raras de cada uno de los países. Además, estamos persiguiendo el que se pueda adoptar en el segundo semestre del 2023, que precisamente será España quien tenga la presidencia del Consejo Europeo, un plan de acción de enfermedades raras a nivel europeo que pueda, digamos, también reactivar y evaluar todo lo que se ha logrado desde esas recomendaciones en 2009. No por ello menos importante, está involucrada también la Secretaría General Iberoamericana, la cual implica poder potenciar también este tipo de iniciativas y de políticas a nivel latinoamericano desde el punto de vista del intercambio de conocimiento con España. Sí. Ya termino. Ya termino y termino con una última diapositiva que es precisamente la de los Objetivos 2030, ¿vale? Ya, que se va a presentar en adelante, porque sabéis que lo que nos proponemos a nivel mundial es conseguir toda una serie de objetivos para el 2030 y cómo, contribuyendo al desarrollo de políticas de enfermedades raras, estamos contribuyendo a cada uno de ellos. En primer lugar, el objetivo número 3, que es el de bienestar, atención sanitaria, precisamente porque habla de la cobertura universal. El objetivo 3, salud y bienestar, habla de la cobertura universal y habla de no dejar a nadie atrás. En tanto en cuanto desarrollemos políticas para atender a las personas con enfermedades raras, no quedará nadie atrás. El de la educación de calidad, tener en cuenta que si el 70% de las enfermedades raras aparecen en la infancia, pues entonces tendremos que enfocar este como un colectivo prioritario. La igualdad de género, ya os adelantaba que el 65% de los cuidadores son mujeres, pero además la problemática que tienen las mujeres como portadoras de enfermedades genéticas también es un tema esencial a atender desde una perspectiva de género. El poder acceder a un trabajo, cada vez más las personas con enfermedades raras están llegando a la edad adulta, pensar que nuestra entidad tiene un recorrido de 20 años y los que antes eran niños, pues ahora ya son adultos. El de la industria de la innovación y la infraestructura, bueno, pues la investigación es el futuro de las personas con enfermedades raras. La resolución de las desigualdades, hemos estado hablando de situaciones de inequidad desde el inicio. Y por último, el de las alianzas para lograr los objetivos. Y bueno, a continuación le vamos a dar la palabra precisamente a Debra, que yo creo que es un ejemplo de cómo a través de alianzas y de sinergias se puede conseguir avances en el diagnóstico, el tratamiento y la mejora de calidad de las personas con enfermedades raras y que este, bueno, pues es un aspecto ejemplar, ¿no?, en ese objetivo 17. Bueno, pues ya con ello daría por terminada la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba, por tu presentación, una presentación en la que pone de manifiesto cuánto hay que hacer para obtener muchas veces muy poco, ¿no? Porque a mí me gusta, yo tengo curiosidad por saber cuál es la situación, digamos, en las diferentes comunidades autónomas de atención, ¿no? Porque yo cuando allá hace, como decía, 20 años, cuando nació mi hijo, yo tenía la suerte de que nos enviaban gente del País Vasco, gente de Cataluña, donde sí que estaba financiado bueno, los apósitos que necesitaban, pues si se le quedaba un apósito, digamos, sin usar durante el mes, nos lo mandaban por carta, ¿no? Y a través de Debra, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y que, bueno, que hablaban de una... Y nosotros, a su vez, también lo hicimos con alguien, ¿no?, de alguna otra comunidad autónoma cuando estábamos en Inglaterra. Bueno, o sea, que verdaderamente hay que hacer un trabajo realmente hercúleo muchas veces para que todo vaya extremadamente lento, ¿no? Y hay que tener una paciencia extraordinaria. Bueno, pues ahora efectivamente Vanina nos va a hablar quizá de lo que significa
una de estas enfermedades raras. Dentro de todo, Debra es una asociación tremendamente potente también, entre otras cosas, gracias al esfuerzo, ¿no?, de Vanina. Cuando yo lo conocí eran en un pisito 2 o 3 personas y ahora ya sois, ¿cuántas sois? Unas cuantas. Unas cuantas más. Pero bueno, dicho lo cual, o sea, en ese sentido, digamos, las personas que sufren o que padecen epidermolisis bullosa son unos afortunados dentro del ámbito de las enfermedades raras. Aún siendo unos afortunados, pues ahora voy a tener ocasión de ver que realmente, bueno, pues estamos hablando de una realidad tremendamente dura e incluso en algún momento habrá algún vídeo que ella va a poner, pues que tenemos que advertir que no, que puede ser, puede impactar, ¿no?, cierta sensibilidad. Así que cuando tú quieras, Vanina. Pues muchas gracias. Para que sepáis, si no miro a nadie, es que como nos dan las luces, sí, no podemos ver muy bien, para que te lo tengáis claro. Bueno, muchísimas gracias primero a la Fundación General de la Universidad de Málaga y a Caja Blanca por acogernos. Creo que nos estamos de acuerdo que es una oportunidad poder dar a conocer mejor las enfermedades raras. Y como decía Alba, bueno, yo estoy aquí en representación de la ONG Debra Piel de Mariposa para dar a conocer un poquito más una de esas enfermedades raras tan desconocidas, que es la piel de mariposa o epidermolisis bullosa. El primer vídeo que tenemos, quiero que sepáis que nos lo ha cedido el papá y el marido de las dos protagonistas. Es una de nuestras pequeñas mariposas que se llama Rafi, vive con su papá y su mamá en Estados Unidos y el papá es el director de Debra Piel de Mariposa en Estados Unidos y estaba cansado después de años de intentar explicar lo que era la enfermedad y lo explicaba y llegó un punto que nos dijo el año pasado, dice, he hecho este vídeo porque es una enfermedad imposible de explicar en palabras. Entonces, bueno, para que sepáis, es un vídeo con unas imágenes durísimas. Para que estéis preparados, tenemos la advertencia puesta en el vídeo. Sin embargo, es tan solo 1 minuto de una cura que dura 3 horas en la vida de la pequeña Rafi y es una cura que se tiene que hacer todos los días. Entonces, ¿con la cual le tengo que dar? Para adelante, ¿no? Desde ahí arriba ayudáis, ¿verdad? Por ejemplo. It's the psychological trauma of it all. It is so scary. When you first have a kid with EB, you can lean on me. You have no idea what to do and you feel incredibly alone. What got stuck? It hurts. It's only times when I have to talk about it, when I have to face it. But I only recently stopped crying every day. And it actually got me a little nervous because I don't want to become used to this. You never expect your child to be in pain on a daily basis. You try so hard and you do everything you can to take that pain away. Bueno, como habéis visto, es una enfermedad durísima, como decía, es 1 minuto en una cura que dura 3 horas. Las familias con piel de mariposa se enfrentan a este tipo de curas que pueden durar entre 1 y 5 horas a diario. Como decía Alba y Sebastián, necesitan muchísimo material de cura porque esta es la segunda piel que tienen que llevar para que algo tan sencillo como una etiqueta de una camiseta no les roce con la piel y les cause más heridas. Y aunque lo que vemos en ese vídeo son las heridas, no sé si algunos os habéis dado cuenta que también tenía como un botón aquí en el estómago, pues que una de las complicaciones de la enfermedad es que el esófago, por donde comemos, pues se estrecha debido a todas las heridas y a la cicatrización. Entonces deben llevar un botón gástrico, son un tubo en el estómago por donde pueden comer y son muchísimas las complicaciones a las que se enfrentan. Aquí hemos puesto algunos de los retos que tenemos por delante en la asociación como asociación de familiares. Por una parte está ese apoyo asistencial que comentaba Alba, la fisioterapia. Algunas personas tendréis en mente cuando tenéis el recuerdo de la última vez que os hicisteis una herida y cuando cura esa herida, los bordes de la herida como que se ponen más tirantes para unir todos los bordes para que se cierre esa herida, ¿no? Entonces, imaginaos eso ocurriendo todos los días porque las personas con piel de mariposa viven con heridas abiertas todos los días de su vida. Entonces, esa tirantez hace que cuando tienen heridas en las comisuras de
de los dedos o, por ejemplo, en articulaciones, hace que, pues, por ejemplo, las manos se vayan retrayendo y acaben perdiendo el uso de las manos y acaben, bueno, con mitones. Y ocurre lo mismo, pues, por ejemplo, en codos y en rodillas, ¿no? Que esta movilidad que tenemos pues, la van perdiendo porque de todas las heridas que van sufriendo en estas zonas se van retrayendo sus articulaciones. Entonces, uno de los papeles principales dentro del Sistema Nacional de Salud son los profesionales de la fisioterapia, porque permiten retrasar estas retracciones, lo cual permite retrasar esa dependencia que esa persona va a tener de una silla de ruedas y de su cuidador o su cuidadora. Sin embargo, esa labor de fisioterapia no está cubierta por el Sistema Nacional de Salud y lo tienen que costear las familias. Ahí hay otros ejemplos de otros tratamientos de la enfermedad que no están reconocidas por el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, tienen que costearse las familias, y cuando las familias no pueden costeárselo, pues, por supuesto, tiene un impacto enorme sobre la calidad de vida. De ahí vienen pues, esos retos por delante que tenemos, que son los costes, que no solo esos profesionales que se tienen que costear, más los desplazamientos a esos profesionales, pero, por ejemplo, como hablábamos, el material de cura, que después de mucha lucha y mucha colaboración con otros de EBRA del mundo y con la Plataforma Europea de Enfermedades Raras, que es Eurordis, conseguimos que en el 2015 el Consejo Interterritorial acordase proporcionar el material de cura de forma gratuita a las familias. Las familias estaban pagando entre 200 y 2.000 euros mensualmente por el material de cura, lo cual era injusto y, por supuesto, había una inequidad en todos los países europeos, y gracias a esa colaboración conseguimos que en 2015 se aportase desde 2015 se supone que se aporta ese material de cura. Sin embargo, hay muchas incidencias, entonces hay familias que o no les dan suficiente cantidad, o cuando compran el material de cura en el centro de salud, que funciona por concurso, pues las empresas que están presentando el material de cura presentan un material de cura parecido, con las mismas indicaciones, y si la persona del centro de salud, que es la encargada de decir qué material se compra, no entiende o no conoce bien el tratamiento de las personas con piel de mariposa, cómo es su piel y que nada se puede pegar en la piel, como decía Sebastián, porque cuando se pega algo, imaginaros, si una etiqueta te roza la piel y te causa una herida, imaginaros quitar un apósito, ¿no? Una tirita. Entonces, a menudo en el centro de salud compran un material que no es adecuado, les llega un material que no es adecuado a la familia y, claro, la familia no puede esperar a que llegue otro pedido. Necesita curar a su hijo porque su peque tiene que ir al cole o tiene que ir a trabajar y necesita vendarse porque es su segunda piel. Entonces, bueno, como decía, los retos por delante están el apoyo asistencial, los costes, la conciliación, como imaginaréis, ¿no? Cada papá o cada mamá que se dedica a tener que cuidar de su peque 5 horas al día es difícilmente compatible o conciliable con tener un trabajo. Después también de años de lucha, hay un Real Decreto del 2011, hay un compañero aquí que creo que se iba a acordar del número del Real Decreto. He dicho, cuando hay abogados en la sala debería decir el número, pero básicamente lo que permite este Real Decreto es aportar una prestación económica a las familias, es decir, que la persona cuidadora se puede reducir sus horas laborales sin perder los ingresos económicos porque son compensados por una prestación económica. Esto es una prestación económica dirigida a cuidadoras de personas de menores con cáncer o enfermedades graves. Dentro de esas enfermedades graves hay un anexo y una lista. Pues claro, como enfermedad rara, como enfermedad desconocida, en esa lista no estaba la piel de mariposa. Por lo tanto, nuestras familias no se podían beneficiar de esa prestación económica. Pues hemos tardado años en conseguir que incluyan el nombre de piel de mariposa. Por fin lo hemos conseguido. Algunas de nuestras familias se están beneficiando de eso, se han podido reducir sus horas laborales para cuidar de sus familiares. Sin embargo, todas aquellas familias que ya habían tenido que renunciar a su trabajo, dejar su trabajo, pues no hay nada para ellas. Por lo tanto, seguimos trabajando en ello. 11:48. No lo he dicho, digo, si hay abogados tendré... Gracias. Somos buen equipo. Otro de los retos por delante es la integración y la inclusión en las aulas. Como os comentaba antes, esa retracción de las manos hace que cuando el peque y no tan peque va al baño y lleva un pantalón con una cremallera, no pueda bajarse la cremallera a solas y necesite de un monitor, de la figura de un monitor o una monitora, o para subir escaleras, bajar escaleras. Por ejemplo, si el asiento está hecho de madera, no se pueden sentar mucho rato en un asiento de madera porque les causa heridas, por lo tanto hay que forrar el asiento. A la hora de salir al recreo, volver a entrar, también hay que tener mucho cuidado y tiene que haber alguien pendiente para que no le den golpes, ¿no?, con la emoción de salir. Entonces existe una figura de monitor o monitora en las escuelas, además de unas adaptaciones que se pueden hacer en las escuelas. Sin embargo, la mayoría de las escuelas no cuentan con este monitor y cuando lo piden a la administración pública, a la institución que les corresponde, pues no se lo otorgan por falta de fondos. Sin embargo, sin esa monitora no se puede escolarizar a una persona con piel de mariposa, ¿no?, por riesgo de tener más heridas, de no poder ir al baño, de no poder hacer los ejercicios
ejercicios, algo tan sencillo como que si hay actividades con una tijera, se han perdido las manos, no pueden utilizar la tijera. Tiene que haber alguien pensando en eso y diciendo, bueno, ¿cómo adaptamos esta actividad para que pueda seguir haciéndola y pueda seguir disfrutando con sus compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un pequeño testimonio de una directora de una de las escuelas de nuestros peques que luchó muchísimo por conseguir esa figura de monitora. A ver si puedo ponerlo. ¿O me lo ponen? A veces tienes que luchar para que te den unos recursos que son evidentes que se necesitan. Y si queremos la inclusión y que esta inclusión se traduzca en la sociedad, tenemos que empezar por aquí. Con los recursos la inclusión será plena. Sin los recursos, pues es más difícil. Este es nuestro peque Adrià y bueno, ahí también, gracias a la colaboración de FEDER, que tiene una línea de trabajo de escolarización súper potente, pues también hacemos piña y decimos, bueno, cómo luchamos estas cosas, ¿no? Perdón, debería haberle dado, perdón, me he asumido que... Vale, bueno, el empleo, como os podréis imaginar, es otro de los retos, el conseguir que haya mayor accesibilidad y estén más adaptados. Y la inclusión, aparte de las aulas y tal, os imaginaréis que la inclusión también la buscamos en el día a día, ¿no? Tenemos un vídeo para representar esto en primera voz de las familias. A ver. Y yo recuerdo quitarle las vendas en la camilla, en el cuarto de baño, y que pareciese que lo acababa de sacar de una olla de agua hirviendo. Y recuerdo que dije, ya está, me rindo, me rindo. Yo no puedo más, me rindo. Cuando era pequeño, yo me negaba a ir a los centros comerciales, me negaba. Yo le decía a mi marido, no voy a los centros comerciales. Ahora ya no, ahora ya voy con mi hija a todos los sitios. Que empiece a saber competir, no a solo competir a través de la enfermedad. Y no, tú eres un niño normal, lo único que tienes es la piel delicada. Yo tengo 2 hijas más y se lo pasa muy bien y mamá monta en el caballito, pero esa sonrisa de reto conseguido, lo puedo hacer, que tiene ella, no lo tienen otros niños. O yo no lo he visto en otros niños. Tiene la piel finita, pero tiene mucha más fuerza adentro, no sé. He visto muy pocos niños de piel de mariposa, que es que en la humanidad yo creo que hay muy pocos de piel de mariposa. Le explicaría eso y también le explicaría que yo tengo piel de mariposa y que seguro que algunos niños también lo tienen. Bueno, como veréis, en el día a día también se requiere de esa inclusión y de ese abrazo de la sociedad, pero ese abrazo de la sociedad no puede ocurrir si no tenemos más conocimiento. Algo que les pasa a menudo a los peques y adultos con piel de mariposa, como van vendados y existe ese desconocimiento sobre las enfermedades raras y en especial sobre la piel de mariposa, hay muchas personas que tienden a pensar que es una enfermedad contagiosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, una de las mamis del vídeo, ¿no?, nos contaba que al principio iba al parque con su hija y cuando llegaba las demás mamás se llevaban a sus hijos del parque porque tenían miedo a que se contagiase. Por eso es tan importante que ese desconocimiento lo convirtamos en conocimiento para que puedan ir a un centro comercial, puedan subirse a un autobús, puedan ir al parque y puedan llevar una vida plena. A ver si... igual. Vale. Aquí, para intentar agilizar un poquito, tenemos otro vídeo, pero con afecto hemos querido decir que ese Sistema Nacional de Salud, esa administración pública que nos atiende, por supuesto que tiene que ser efectiva, por supuesto que tiene que llevar a cabo y seguir las órdenes, ¿no?, de esos acuerdos que se hacen a nivel internacional, pero no todo es que sea efectivo, no todo... la calidad de vida no solo se mejora porque el médico esté disponible a la hora de la cita, ¿no?, que te han dado, sino que ante una enfermedad que supone tantísimo dolor, que no tiene cura, también nos gustaría que esos profesionales que atienden a nuestras familias muestren la parte de efectividad, afectividad, que muestren esa empatía, ese tiempo, que tengan tiempo para escuchar, que tengan paciencia y que tengan ganas, porque es una enfermedad sin cura. Sin embargo, con un profesional que esté ahí dispuesto o una profesional dispuesta a escuchar, todo cambia mucho. Y bueno, mucha de este desconocimiento que subyace al rechazo que puede ocurrir en las calles o a la falta de recursos con los que cuentan las familias, se puede solucionar con conocimiento y una de las cosas que hacemos en Debra Piel de Mariposa es campañas de sensibilización. Entonces invitamos a personalidades públicas a ayudarnos a lanzar nuestro mensaje al mundo y os voy a poner
la campaña. Uy, no, la siguiente, perdona, ¿puede ser? Perdón, ¿eh? Ahí, a ver. Ahí. Yo vendo mi cuerpo. 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 Yo vendo mi cuerpo por la piel de mariposa. Una enfermedad rara que provoca que la piel sea tan frágil como las alas de una mariposa. Yo vendo mi cuerpo para que el mundo conozca la piel de mariposa. Yo vendo mi cuerpo porque conviven con heridas abiertas cada día. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo porque a día de hoy la piel de mariposa no tiene cura. Una de cada 227 personas es portadora de la enfermedad sin saberlo. Esta enfermedad solo se descubre tras dar a luz. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo por todas las madres y padres que tienen que curar a sus hijos cada día. Esta enfermedad va mucho más allá de la piel. Yo vendo mi cuerpo porque hay familias que no pueden afrontar el coste del material de cura. Esta enfermedad no se puede contagiar. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo su cuerpo. Yo vendo mi cuerpo para que cada profesional de la educación y la salud conozca la enfermedad. Yo vendo mi cuerpo para que puedan hacer realidad sus sueños. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo para que nos pongamos en su piel. Yo vendo uno de segunda. Yo vendo mi cuerpo para que ningún niño con piel de mariposa sea expulsado de una piscina por desconocimiento. Yo vendo mi cuerpo para que las miradas en un autobús no duelan tanto como las propias heridas. Cada día me cambio de piel y dejo caer. Yo vendo mi cuerpo por estas guerreras sin escudo. Por su empeño. Siéntate conmigo en esta flor. No tengas miedo de mi aleteo, amor. Ese mismo vuela, 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 vuela. Por su presente. Por su futuro. Entonces, bueno, esta es una de las campañas que hacemos desde la asociación para dar a conocer las necesidades de las familias. A veces hacemos uso de campañas y bueno, habéis podido ver en el vídeo a dos gemelitas, creo que las habéis reconocido, Carla y Noa. Pues este año hemos tenido que denunciar ante los medios de comunicación que no les estaban ofreciendo la posibilidad de tener una enfermera a domicilio para ocuparse de las curas, que también duran 3 horas con cada niña. El papá y la mamá no podían más, como podréis imaginar. Sin embargo, desde el centro de salud nos decían que los padres eran capaces de hacer las curas. Y claro, conseguir esta afectividad, aparte de efectividad, es lo que a veces solo conseguimos a través de campañas o a través de denuncias en medios de comunicación, porque la administración, por alguna razón, a veces cuesta que escuche. Y como decía, este desconocimiento entendemos en Debra Piel de Mariposa que solo se puede solucionar a través de conocer más, de compartir, de colaborar, de crear más conocimiento y compartirlo con el mundo. Otros ejemplos de cómo lo hacemos en Debra, bueno, es organizando jornadas específicas de epidermolysis bullosa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos una familia de Debras increíble, hay 50 organizaciones Debra Piel de Mariposa en el mundo y estamos siempre compartiendo, siempre aprendiendo, siempre enriqueciéndonos de lo que aprenden en otros países a través de esta red de 50 Debras, de nuestra familia Debra, que lo llamamos, que les vemos una vez al año. Se creó una red internacional de clínicos especializados en la enfermedad y cualquier persona que quiera aprender sobre la enfermedad puede unirse a esta red y a través de esa red se han creado guías de mejores prácticas para que cuando llega una persona con piel de mariposa a una consulta y ese profesional nunca se ha encontrado con un caso de epidermolysis bullosa, como fue el caso de Sebastián y que nos sigue ocurriendo en distintos puntos de España y del mundo, ese profesional pueda acceder a la bibliografía, pueda acceder a las mejores prácticas. Cierto es que a lo mejor en su hospital o en su centro de salud no cuenta con el material adecuado, no encuentra con
con todo lo que se recomienda, pero bueno, para eso estamos en Derba Piel de Mariposa también, para facilitarle el acceso a esos recursos. Como bien ha dicho Alba, colaboramos con muchísimas otras entidades, este es solo un ejemplo de ellas. Ofrecemos becas a profesionales que se quieran formar en la enfermedad, porque al fin y al cabo contamos con esa profesionalidad y ese conocimiento por parte de los profesionales para dar una buena atención, pero también esa vocación, ese cariño, esa paciencia que es tan necesaria. Y contamos con un equipo que es el del que hablaba Sebastián, y como dice Sebastián, cuando conoció la asociación éramos muy poquitas personas y la visión de la familia, de la pareja que creó la asociación hace ya 25 años, creo, un poco más, era justamente que cuando nace un bebé con piel de mariposa, la familia no se enfrente a esa desolación a solas, no se enfrente a ese desconocimiento, a ese miedo a solas, sino que haya alguien sujetándose la mano diciendo, es cierto, vuestro hijo, vuestra hija, vuestro bebé tiene una enfermedad rara, pero os vamos a ayudar en cada paso del camino. Entonces, bueno, nuestro equipo cuenta con enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, una investigadora y una responsable de acción política, que es la que consigue los cambios en la legislación para que haya mejor una legislación más adaptada a las necesidades y a los recursos que necesitan las familias. Y, por ejemplo, las enfermeras y las psicólogas, el momento que nace un bebé con piel de mariposa en cualquier punto de España, cuando nos avisan, en 24 o 48 horas máximo, una enfermera y una psicóloga se desplazan al hospital para formar a todo el personal sanitario y social del hospital y también para acompañar a esa familia, para decir, estamos aquí, os vamos a ayudar, os vamos a explicar cómo empezar a vivir con esta nueva realidad, porque en la mayoría de los casos es una realidad que irrumpe en las familias, en la mayoría de los casos de enfermedades raras. Y esto es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Ahora bien, ¿cómo conseguimos todo esto? Pues con la ayuda de la sociedad, ¿no? Esta es Lena, que es una de nuestras embajadoras de Austria, que de hecho estuvo haciendo prácticas de marketing aquí en la oficina de Debra España, o sea que está todo conectado. Por una parte, ¿quién puede ayudar a que cambie la realidad de las personas con piel de mariposa? Bueno, pues por una parte, todas aquellas personas profesionales que tenéis una disciplina, que tenéis una profesión. Aquí os he puesto 3 ejemplos, ¿no? Profesores, en el caso, el mejor ejemplo de Sebastián, pero en las escuelas, organizar charlas, involucrar a los alumnos y a las alumnas, trabajos de fin de grado, nos están escribiendo siempre, todo lo que genere conocimiento es maravilloso. Abogados y abogadas nos han ayudado muchísimo a investigar qué leyes existen, cómo se pueden adaptar esas leyes para que incluyan la piel de mariposa o qué hay que hacer para generar nuevas leyes. Traductores también nos han ayudado a traducir guías que habían hecho en el extranjero para que podamos tenerlas aquí en España y diseminar la información y difundirla más allá, ¿no?, de las fronteras donde se habían hecho. Así que eso es un ejemplo de, claro, con todas las disciplinas algo se nos ocurre para que nos puedan ayudar. Y por otra parte está la sociedad embajadora. Por una parte, todas las personas que estáis aquí, que simplemente contándole a alguien que existe la enfermedad de piel de mariposa, que si tienen un bebé en el seno de su familia, existe una asociación que va a poder ayudarles y que la enfermedad no es contagiosa. Yo es una de las cosas que me enamoró cuando me entrevistaron para el trabajo, es que pensé, wow, no sabía nada de la enfermedad y dije, es que solo con contarle a alguien que la enfermedad existe y que no es contagiosa, ya se está ayudando. Entonces, solo con hacer eso en vuestro entorno, en redes o lo que podáis, ya nos estáis ayudando muchísimo para evitar ese rechazo. Hay una historia que nos impactó muchísimo en el equipo de Debra porque nos la contó uno de los dermatólogos de referencia de piel de mariposa en Chile y estaba pasando consulta a un peque de 8 años que tenía el 80% del cuerpo cubierto en heridas, pero tenía 2 heridas bastante difíciles y duras en el hombro y en la rodilla. Y el dermatólogo le preguntó, ¿no?, al peque, le dice, ¿dónde te duele más? Y el peque contestó, en el autobús. Y el dermatólogo, claro, no se esperaba esa respuesta, esperaba una de las heridas. Y dice, ¿a qué te refieres en el autobús? Y dice, pero cuando me subo al autobús la gente se aparta. Entonces, bueno, si os podéis llevar un mensaje de aquí es que con contarle a la gente que existe la piel de mariposa, que no es contagiosa y que si ven a alguien con piel de mariposa en la calle, que le sonrían, que les hagan una pregunta, pero que por favor no se aparten, eso ya ayudaría muchísimo, ¿no?, a familias como el de este peque, a la mamá que os he comentado del parque, la mamá que quiere ir al centro comercial, y todo eso pasa por conocer esas enfermedades, ¿no? Otra forma de ayudar, por supuesto, que es comprando nuestras tiendas solidarias. No sé si alguna persona aquí ha estado, la conoce. Tenemos una aquí en Málaga, en la calle Héroe de Sostoa 80, que está cerca de la estación de trenes. Y tenemos otras 11 por España, en Sevilla, Marbella, Alicante, Valencia, Barcelona y Madrid.
La forma en la que funcionan estas tiendas es que las personas que tenéis cosas en casa que ya no necesitéis y estén en buen estado, las podéis traer, artículos de decoración, regalos de boda, lo que sea, ropa, lo podéis traer a la tienda y gracias a un increíble equipo de voluntariado, nosotros seleccionamos esos artículos que nos donan, los ponemos a la venta y con la venta de estos productos es cómo financiamos el apoyo a la familia, ya sea el sueldo de nuestra abogada que se dedica a la acción política, a cambiar leyes que permitan una mejor conciliación de las familias, o ya sea conseguir que el material de cura sea gratuito o conseguir atender una pregunta de una mamá que pregunta: mi bebé tiene una ampolla en la boca, parece que se está ahogando, ¿qué hago? ¿No? Entonces, bueno, comprando en nuestras tiendas nos ayudáis a financiar ese trabajo, organizando eventos, podéis hacer una carrera, un cumpleaños solidario, hoy en día se pueden hacer cumpleaños solidarios en Facebook y todo, poner una hucha en un establecimiento, si conocéis algún establecimiento, una peluquería, un supermercado, una librería que quiera ayudar a las personas con piel de mariposa, pueden poner una hucha y eso nos ayuda mucho a sensibilizar y a recaudar. Lo que decía, hablar de nuestra labor y si conocéis alguna empresa que tenga RSC, que es Responsabilidad Social Corporativa, también nos encantaría recibir el contacto. Estamos abiertas a cualquier idea. Toda locura creemos que puede ayudar a mejorar el día a día de las familias y, como decía una de las mamás, la que conducía, que decía que la sonrisa de su hija era distinta, ella decía que a veces las miradas duelen más que las heridas. Y nuestro objetivo en Debra y en FEDER es conseguir que las familias se sientan abrazadas por la sociedad en vez de rechazadas. Así que muchas gracias por estar aquí, por aprender un poquito sobre la piel de mariposa. Eso ya es un paso gigante para las enfermedades raras, así que muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias a ti, Evanina, a ti, Alba. Ahora vamos a tener ocasión de, bueno, pues de abrir el micro a quien quiera hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Me voy a permitir que haga una breve, también un poco por conectar con el espíritu del ciclo, ¿no? de reinventar el futuro en común, ¿no? Tanto Alba como Evanina, en dos momentos de su intervención, han planteado de qué manera la acogida de la enfermedad rara viene a ser una vanguardia, ¿no? de la justicia, ¿no? En el sentido de que, bueno, Alba nos hablaba de cómo estar preparado para las enfermedades raras pues supone, pues nos hubiera permitido incluso estar más preparado para el COVID. Y Evanina nos hablaba del caso de las escuelas, ¿no? También me gustaría saber un poco cuál es la situación actual, pero yo me llevé una tremenda sorpresa cuando me fui en 2007, tuve la ocasión, ¿no? de irme a Inglaterra con mi hijo, cómo en Inglaterra, para mi sorpresa, la escuela que nos acogió consideraba la peculiaridad de Gabriel, es decir, su enfermedad, pues como algo que le permitía avanzar, en el sentido de que algo pues que por una parte permitía al resto de los estudiantes aprender acerca de algo con lo que nunca se habían encontrado, con lo cual dice, bueno, es que si tenemos que enseñar la diversidad, de que el mundo es diverso, esto es la manera mejor, ¿no? Pero es que por otra parte, claro, en la medida en que mi hijo Gabriel tenía una tutora, una monitora con él, claro, el resto de los padres de la clase estaban encantados porque significaba que tenía un refuerzo educativo en su clase. Entonces no lo consideraban como una carga, sino como una mayor oportunidad y además también una oportunidad en que los niños tenían la oportunidad de ayudar a alguien, de sentirse útiles, de tener que ser flexibles ellos y todo. Y bueno, para el colegio en su conjunto se construyeron escaleras, posteriormente ascensores, y yo estaba un poco abrumado y me decía, no, es que realmente, bueno, es como hace ahora mismo la Fundación, conteniendo aquí intérpretes de signos. La cuestión está en que tenemos que estar prestos para la acogida. En este momento no sabemos si en la sala hay alguien que está o no, o a través de las pantallas, haciendo uso de este servicio, pero aquí estamos. O sea, no tienes que preguntar, puedes ir a cualquier sitio, puedes ir a cualquier charla de la Fundación con la seguridad de que vas, aunque no tengas una dificultad para poder escuchar, vas a poder disfrutar de la charla. Y de la misma manera la escuela decía, es que nos permite adelantarnos al futuro. De alguna forma, una epidermolisis bullosa, otra enfermedad rara, es un túnel de viento de la igualdad. Si estamos preparados para alguien con epidermolisis bullosa, estamos preparados para cualquier cosa, ¿no? Entonces,
en ese sentido era, había un planteamiento de agradecimiento. Claro, esta cultura, cuando hablamos de reinventar el futuro común, ¿no? Esta cultura de valorar la singularidad no como un estorbo, sino como algo que realmente te prepara para, bueno, pues para cualquier contingencia. Claro, esto solo es posible si hay recursos. De no existir recursos, bueno, pues claro, realmente empiezan a verte con mirada de sospecha y empiezan a decir, bueno, oye, es que entonces, ¿qué va a pasar con mi hijo si tienen que tratar el tuyo, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece muy interesante esta idea, ¿no?, de que es una cuestión que hasta cierto punto de mentalidad, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser una carga, sino puede ser una oportunidad para todos, ¿no? A la hora de ser realmente equitativos, ¿no? Alguien con una enfermedad rara te viene con todo el paquete de problemas imaginable muchas veces y se está preparado para esto, como decía el director del colegio de Fishergate School de York, dice, no, si estamos preparados para esto, estamos preparados para cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que esa visión es una visión, ¿no?, que sería preparatoria, ¿no?, de un futuro para la enfermedad rara y un futuro mejor para todos. No sé si hay alguien, porque con las luces yo tampoco veo si hay alguien que pudiera estar. ¿Hay alguien que está? Sí. Creo que reconocer a Pedro, ¿no? Sí. Buenas noches, profesor. Hola, Pedro. Teniendo en cuenta que usted ha afirmado que su hijo tenía esa afección, Sí. si no me equivoco, Sí. ¿en qué fase de la vida de su hijo ha visto, entre comillas, mayor participación o mayor comprensión por parte de la gente con respecto a dicha peculiaridad? Vale, a ver, una enfermedad rara es como alguien dijo en el funeral de mi hijo. Realmente, en el funeral de mi hijo fue una cosa muy bonita porque fueron muchos niños, para mi sorpresa. Aquí los niños no van a los funerales, ¿no? Y entonces, bueno, allí le sentaron a los niños y le dijeron, el señor que dirigía el funeral, que no era un cura, un funeral civil, enseñó una llave, ¿no?, y se lo repartió a los niños. Y realmente hizo una reflexión acerca de cómo, bueno, pues en este caso Gabriel, pues era un ojo de cerradura que invitaba a las llaves. En ese sentido, bueno, yo estando en mi transcurso de estar en España, realmente he visto mucha gente que se jugaba el tipo por ayudarnos. Yo me pasaba por el hospital civil y había enfermeros que guardaban los apósitos que traían los representantes y me lo daban bajo cuerda, ¿no? Hay gente que hacía esto. Y bueno, pero esto de una forma casi arriesgándose mucha gente. Yo he ido a Madrid a través de Debra y nos han atendido en un hospital de referencia de Madrid cuando no nos correspondía, de una forma clandestina incluso, ¿no? Entonces, yo me he sentido muy acogido de una forma excepcional. Sin embargo, cuando marchamos a vivir a Inglaterra, lo que aquí era excepcional, clandestino, y las personas la hacían con mucho arrojo, incluso arriesgándose a una sanción administrativa, ¿no?, pues allí estaba institucionalizado, ¿no?, sencillamente. Entonces, en este sentido, claro, yo he visto lo que es el futuro, lo que es sentirte afortunado de estar en un lugar, sentirte querido por la comunidad, y la comunidad es algo como el director de un colegio. Entonces, en este sentido, la falta de una cultura institucional del cuidado, bueno, mis mejores años con mi hijo fueron en Inglaterra, porque lo que aquí se daba de manera excepcional y heroica por mucha gente, allí se daba institucional y por derecho, ¿no? Y me gustaría saber, quizá aprovecho la pregunta de Pedro para saber si sigue dependiendo de muchos héroes entre sanitarios, profesores y trabajadores sociales que las cosas funcionan aquí con el respecto a la enfermedad rara. Alba, también con otras que no sea solamente la epidermolisis bullosa. Sí que si bien sigue siendo un factor determinante la implicación y la motivación de los profesionales, tanto los sanitarios como de los profesionales educativos, sí que es verdad que cada vez hay más conocimiento y más sensibilidad entre toda la población. Es decir, al final, como cuando los niños de los centros educativos a los que comenzábamos a hacer campañas y los que comenzaban a ir los niños con enfermedades raras, ahora son adultos y han podido crecer y han podido conocer los retos y los desafíos que afrontan estos niños y son los que ahora están generando nuevas políticas y nuevos modelos de atención.
Al final, lo que también mencionaba Evanina es que incluso los que hoy son nuestros políticos, muchos de ellos ya han tenido contacto con las enfermedades raras, son sensibles a las enfermedades raras y entonces potencian y promueven programas. Yo sí creo que existe una mayor sensibilidad del entorno educativo con respecto a las enfermedades raras, pero por supuesto siguen faltando recursos. Y luego también vamos avanzando en lo que es la accesibilidad, pero bueno, ya habéis puesto algunos ejemplos. Cuando hablamos de barreras arquitectónicas o de accesibilidad, pues todo el mundo piensa en que haya rampas, pero es que resulta que la accesibilidad es mucho más que eso. Para un niño con displasia ectodérmica, el que no haya un termostato, bueno, supongo que en epidermosis bullosa sucede algo similar, es un auténtico problema porque ellos no pueden regular el sistema del frío y del calor, ¿no? Porque no tienen capacidad de, bueno, pues de regular la piel, bueno, con el sistema de sudoración, etcétera, pero tienen dificultades. Cuando hablamos de un alumno con Prader-Willi, por ejemplo, que sabéis que tiene una necesidad de ingesta constante porque no sienten jamás la sensación de saciedad, pues entonces les proponen, hoy en día todavía les siguen proponiendo itinerarios formativos en química, cuando ellos no pueden estar en un itinerario formativo en química porque realmente ingieren cualquier producto que está a su alrededor y eso es tóxico para ellos. También nos encontramos con que, por ejemplo, para una enfermedad de osteogénesis imperfecta, unos huesos de cristal, es muy importante que esté perfectamente regulado el movimiento entre pasillos. Mira, otra cosa que acabo de pensar que hubiera venido fenomenal para el COVID, ¿no? Que se hubieran estado señalizadas las entradas y las salidas. Pues que resulta que para ellos un choque, algo tan sencillo como un choque, supone una ruptura ósea, ¿no? Entonces, todo eso también son cuestiones de accesibilidad y eso es un conocimiento que efectivamente la sociedad va adquiriendo a través de las campañas, de la divulgación, de la difusión, pero esto es un cambio de cultura, como tú muy bien dices, que no creo que sea algo que vaya de la noche a la mañana, sino que cada vez más las enfermedades raras se integran dentro del día a día de las personas. O sea que... No sé si quería decir algo. Bueno, iba a decir que creo que lo que notamos que depende mucho de la voluntad de la persona que nos atienda, desgraciadamente. Efectivamente hay diferencias entre países y a veces nos frustramos, como por ejemplo con el ejemplo de Inglaterra y otros países que dices, ¿por qué? Porque es así allí y aquí no puede ser así, pero bueno, también lo utilizamos como visión, ¿no? Como ilusión de hasta ahí queremos llegar. Yo creo que con las enfermedades raras se nota mucho la voluntad de las personas. Con donde hay voluntad se consigue, ya sea de forma clandestina, de forma oficial, y cuando no hay voluntad, dos de las gemelitas que os comentaba en el vídeo, o sea, no había forma que les proporcionasen una enfermera a domicilio y de hecho desde el centro de salud les decían, es que los padres son capaces de hacerlo. Es que no se trata de que sean capaces, es que no pueden, es que van a claudicar. Entonces ahí está la voluntad, es decir, tienen dos peques con el 80% de su cuerpo abierto en heridas, por supuesto que necesitan una ayuda. Hay que buscar el recurso donde sea. Si él o la profesional que les toca quiere buscarlo, lo va a encontrar debajo de las piedras, como sea, con la ayuda de Debra. Si no hay voluntad, no se consigue. Yo sí que querría añadir que muchas veces cuando comenzamos proporcionando los servicios desde el movimiento asociativo, después tú sí que puedes dar indicadores del impacto de esos servicios y conseguir reclamar que la administración los adopte como propios. Buenos ejemplos hay de muchas características, uno que no sea del entorno de las enfermedades raras, es de las aulas hospitalarias. Las aulas hospitalarias es la Asociación Española contra el Cáncer la que comienza a generar esas aulas hospitalarias y después se asumen como propias, pero también es cierto que muchos centros de atención integral para distintas discapacidades y cada vez más también para las personas con enfermedades raras, primero lo abonan las familias, lo mismo también con todos los ventajas, los apósitos, y después cuando muestran a la administración el coste y el beneficio que esto supone, la administración lo hace propio. Entonces yo creo que inevitablemente somos la sociedad civil la que ahora mismo tenemos que ir generando ejemplo. También de ahí es tan importante que todas las personas puedan conocer la importancia de apoyar al colectivo de personas con enfermedades raras, porque ya con datos y con casuística es cuando se empieza a generar cambios y transformación social. Muy bien. Yo no sé si hay alguien... Buenas tardes. Soy Juan José Hinojosa. Realmente yo estoy abrumado por los datos que he oído y por los testimonios también que he oído y que he sentido, porque esos testimonios solo pueden sentirse. Y supongo que vosotras que os dedicáis a esto con tanta intensidad, tenéis incluso mucha más receptividad a los sentimientos de la que tengo yo. De modo que
no quiero ni pensar en lo que sentís. No quiero hacer ninguna pregunta, solo una reflexión y un agradecimiento. He oído o he leído que una de cada, en esas diapositivas rápidas que ha puesto Alba, que una de cada 227 personas, creo que ponía, era portador de una enfermedad rara o era portadora. No, era de específicamente la piel de mariposa, sí. Claro. Fijaos, eso supone 4 o 5 de cada 1000, ¿no? Y supone 40 o 50 de cada 10.000 y 400 o 500 de cada 100.000. Escojo ese módulo porque llevamos 2 años hablando de ese número, 100.000, ¿no? De contagiados por 100.000. ¿no? Y con 400 o 500 hemos cerrado cafeterías, hemos cerrado bares, nos hemos confinado. Y hemos adoptado unas medidas financieras extraordinarias, jamás vistas. Y seguramente hemos hecho bien. Lo han hecho quienes tenían la capacidad de decidir, ¿no? Quiero decir que esto es un problema social de una dimensión, en esos términos, comparable a lo que hay, pero permanente. Y eso tiene que suponer una reflexión que hay que llevar donde haga falta. Y no solo podéis hacerla vosotras. Yo creo que tenemos que hacerla mucha más gente, Sebas. Este es el tema, ¿no? Este es el tema. Es posible aportar más. Hay que tener voluntad de aportar más. A quienes tienen que tomar las decisiones hay que llamarlos a la causa. Decir esto, para mí, que no lo he hecho nunca, puede parecer una osadía, pero creo que es el camino que hay que seguir. Y por eso viene la segunda parte de lo que yo quería comentar, que es el agradecimiento, más que un agradecimiento, es enhorabuena. Enhorabuena por lo que hacéis, porque estar luchando no solamente contra las enfermedades día a día, y seguramente a veces a nivel personal, porque muchos de esos compromisos, por lo que he entendido, deben ser personales. Si no las cuentas, por ejemplo, de que haya un 55% de mujeres, lo que supone que hay un 45% de hombres, es casi un porcentaje escandalosamente equilibrado para los cuidados de otras personas necesitadas, en las que las mujeres son el 80%. Quiero decir que muchas de las personas que trabajan sufren la enfermedad. Y eso es un plus. Es decir, la sociedad está asumiendo el cuidado de la enfermedad exclusivamente con las personas que lo sufren. Es como si le dijeras al enfermo, cuídate a ti mismo. De modo que esto es un torpedo muy importante, ¿eh? en la línea de los valores de la sociedad. Y vosotras, hacéis mucho y además tenéis que pedir dinero, porque ¿cómo si no se arregla eso? ¿Cómo se puede financiar esto? De modo que enhorabuena por lo que hacéis, ¿eh? Enhorabuena. Enhorabuena porque, bueno, enhorabuena y ánimo. Y ánimo, sois un ejemplo. Muchas gracias a usted por escuchar. Muchas gracias. Yo creo que no hay mayor satisfacción que saber que con el trabajo que haces cada día cuando te levantas por las mañanas realmente estás cambiando vidas, aunque sea un pequeñísimo grano de arena, está contribuyendo, además, como hablábamos, a transformar la sociedad, no solo para las personas que conviven con enfermedades raras, sino también para todo el resto de la sociedad a futuro. Así es. Que yo creo que tampoco merece agradecimiento, ¿eh? Bueno. Gracias, Juan José, a ti por tus palabras. No sé si hay alguna otra pregunta o consideración. Ahí el profesor Paco Vigo. Bueno, pues sí. Sumarme, por supuesto, a la enhorabuena de Juan José, nuestro querido decano de la Facultad de Derecho. O sea, ha sido impactante, pero en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido de que conmociona y que impulsa. Y pues felicidades por la labor que hacéis, felicidades, Sebastián, por la organización, que sé que esta ponencia, en este caso, es especialmente sentida. Mi pregunta es, quizá de formación profesional, sobre la empleabilidad que veis y de vuestras asociaciones, vuestras respectivas asociaciones, promovéis acciones en favor de la empleabilidad,
Porque, claro, había hablado de algunas prestaciones, pero que se mantienen sobre todo hasta que la persona cumple los 18 años. Pero ¿y después qué hay? Porque nuestro sistema de prestaciones sociales solo protege las patologías que nacen después en el futuro cuando una persona ya ha empezado a trabajar. Pero, como decía la señora Ancochea, el 70% de las enfermedades raras aparecen durante la infancia. Entonces, claro, tal y como está diseñado nuestro sistema de prestaciones, estas personas, si tienen una empleabilidad verdaderamente difícil, se ven abocadas a una prestación social mínima en el nivel no contributivo. Entonces, yo mi pregunta es, ¿qué autonomía, sobre todo en los casos en los que las limitaciones son mayores, cómo se promueve esa empleabilidad? ¿Qué datos estáis viendo? ¿Cómo lo promovéis? Y, bueno, desde ese llamado a la acción y en este caso, la señora Macu, Macu, no sé si es correcto. Sí. Es mi segundo apellido, pero no sé por qué siempre me lo ponen, pero bueno, feliz, Macu. Vale, bueno, disculpen en ese caso. No pasa. En su presentación hacía un llamamiento también a la colaboración jurídica pro bono. Mis conocimientos son en técnico jurídico de seguridad social o de derecho del trabajo, pero sí puedo colaborar para... Sí, por favor. Estaré encantado de hacerlo, o sea, que cuente Vale. sinceramente con ese compromiso en la medida de que sí. Genial. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te dejo que Alba conteste. Yo te pondré en contacto con las trabajadoras sociales de la asociación que te van a hacer una ola y dejo que Alba te conteste en contexto. Sí que es cierto que, en primer lugar, la prestación por hijo con enfermedad, con cáncer o enfermedad grave, precisamente se ha conseguido en los presupuestos generales del Estado de este año que se amplíe de los 18 a los 23 años y ha sido, bueno, una negociación precisamente por parte del Partido Nacionalista Vasco que para apoyar los presupuestos tenía que incorporarse dentro de los presupuestos de ampliación de esta partida. Son 5 años que nos dan un cierto margen, porque efectivamente esta era una de las problemáticas que llevamos tiempo persiguiendo, que además precisamente en la legislación pública del funcionario público en Andalucía ya se ampliaba además pasados los 18 años, porque efectivamente el mayor problema además no solo es, esta prestación es una prestación muy particular, porque lo que hace es reducir la jornada. Entonces, hay empresas que reducen la jornada hasta el 1%. Entonces, realmente la persona a lo mejor lleva, a lo mejor no, pues posiblemente lleve 10-15 años con la reducción de jornada del 99%. Claro, cuando esa persona se tiene que incorporar a la empresa, ese puesto ya no existe. Entonces, además, no solo se trata de promover prestaciones, sino también de promover la empleabilidad de los cuidadores, porque aquí el problema está en el cuidador. Y muchas veces nos centramos en la persona afectada, y es muy importante, pero muchas veces las personas afectadas jamás van a poder trabajar, desafortunadamente. Es interesante que hay otra legislación que se llama la jubilación anticipada, que también tiene un numerus clausus de enfermedades de enfermedades frecuentes, y además es muy curioso porque entre las enfermedades hay algunas enfermedades que jamás van a llegar a la edad adulta. ¿Sabes? Están, por ejemplo, las leucodistrofias, que desafortunadamente son enfermedades de carácter letal. Y es otra de las legislaciones que podría acompañar a las personas con enfermedades raras porque permite la jubilación anticipada, pero te exige que tengas por lo menos 15 años de contribución, ¿no? de trayectoria profesional, de cotización. Entonces, ¿cómo es posible que una persona con las dificultades que enfrenta una persona con una enfermedad rara lleve además esa trayectoria de cotización previa? Entonces, tenemos ese otro problema con esa otra ayuda, pero luego, sobre todo, que lo que más se necesitaría son acompañamiento a los cuidadores, porque al fin y al cabo las personas afectadas tienen certificado de discapacidad. Entonces, se benefician en la gran mayoría de lo que supone la discapacidad y la dependencia a otros niveles. Por último, es cierto que la problemática del acceso al mundo laboral está generándose ahora. O sea, ahora es cuando estamos enfrentando este reto, porque tú piensas que si FEDER nació, por ejemplo, en el 99, están llegando ahora a la edad adulta los niños, pero también es cierto que lo que nos está sucediendo es que en los centros de día no se pueden integrar las personas con discapacidad que sí que podrían llegar a trabajar, pero tampoco tienen de la formación o de las posibilidades para la inserción laboral. Entonces, lo que hacen es hacer la vista gorda en muchos centros de día para mantener a personas que podrían emplearse sin empleo. Y eso también es retirarles de la oportunidad de desarrollarse profesionalmente. Tampoco desde la Federación estamos apoyando esa fórmula, porque al final perfiles que podrían tener un trabajo se les sigue como de manera paternalista incorporando en centros de personas con discapacidad cuando podrían estar insertos en el mundo laboral. Por lo tanto, sí es un
elemento complejo que hay que abordar, pero no solo desde la parte de la normativa legal y las prestaciones, sino de favorecer la empleabilidad para personas con enfermedades raras. Me resulta muy llamativo, ¿no? que Alba habla de cómo el mundo legal, el mundo de las políticas, ¿no? de amparo a las personas afectadas por una enfermedad rara comienza con FEDER en 1999, ¿no? Antes, ¿no? de FEDER, después de FEDER, ¿no? y bueno, claro, y son las personas nacidas después de que FEDER existe que pueden beneficiarse, ¿no? de unas políticas que de otra forma no existirían, ¿no? Es solamente esto, ¿no? O sea, que haya una manera de computar, ¿no? el tiempo, ¿no? antes de y después de FEDER, pues esto nos habla de la importancia, ¿no? de una asociación como la vuestra, ¿no? Yo no sé si quería añadir algo sobre el tema laboral. A mí me gustaría, bueno, tengo que agradecer, digamos, las aportaciones, ¿no? del lado jurídico, tanto de Juan José, que hablaba antes, decano de la Facultad de Derecho, como del profesor de Derecho del Trabajo, Paco Vigo, y con relación a este asunto del trabajo y relacionándolo con esto que decía antes de cómo las enfermedades raras se nos presentan como un auténtico túnel de viento, por una parte de la igualdad, pero por otra parte también del tipo de la flexibilidad necesaria a la hora de plantearse el trabajo. Yo en España, no sé si se ha llegado a resolver este asunto, un problema que yo me enfrentaba con mi hijo es que, claro, existía la figura de la tutora y existía la figura del enfermero, pero claro, para un solo niño no iba a haber un enfermero, de tal manera que cuando mi hijo iba a la guardería, yo tenía que estar, o su madre o yo teníamos que estar dispuestos por si había que hacer una cura, porque claro, al no existir enfermero y por, digamos, la relación de puesto de trabajo tal y como estaba diseñada, pues una persona, una tutora educativa no iba a dar ninguna medicina o iba a hacer una pequeña cura, ¿no? Claro, sin embargo, yo cuando fui a Inglaterra en toda mi inocencia pensando que el mundo entero era así, pues yo ya estaba un poco presto organizándome el tiempo para estar a disposición del colegio en el tiempo del trabajo. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando no, es que realmente no, cuando usted deposita aquí a su hijo, trae aquí a su hijo por la mañana, en el carrito la agarraba a su cuidadora y a partir de ahí no se le ocurra venir aquí, salvo que ocurra algo grave, ¿no? Entonces, en este sentido también es que esta idea inflexible, hasta cierto punto, muchas veces, incluso desde las organizaciones sindicales, se olvida la dimensión de ciudadanos. Los trabajadores también somos ciudadanos, ¿no? Y quizá, bueno, esta idea un poco también de la flexibilidad necesaria, el tipo de que es un trabajo, ¿no? Dejar la burocratización fuera. No sé si hay alguna otra intervención dentro de aquí entre el público, como esto la luz no lo puedo ver. Vale, pues bueno, pues me permito una casilla para ir terminando, me permito también otra cuestión que tiene que ver, por mi experiencia, y que me gustaría preguntaros cómo está la cosa en ese sentido, acerca de otro futuro para las enfermedades raras. Tú has hablado del afecto necesario por parte de los médicos. Una de las situaciones ante las que nosotros nos encontramos aquí en España, que para mí era muy doliente, era, bueno, pues que desde los médicos la reticencia a trabajar en equipo, ¿no? Para mí era una cosa alucinante como cuando estábamos en Inglaterra, primero cuando a Gabriel lo visitaba un médico, por cierto, la Debra en Inglaterra está encastrada dentro de la administración sanitaria, de tal forma que cuando nosotros nos desplazamos a un centro de referencia, Debra gestionaba nuestra agenda y lo organizaba todo de tal manera que en una única visita pudiéramos ver muchos médicos. No teníamos, cuando estábamos aquí en España teníamos que ir a Sevilla no sé cuántas veces. Claro, esto al final optimizaba los recursos tanto de los cuidadores como de la propia administración sanitaria que se hacía cargo del viaje. Yo no sé si estamos en ese punto de que Debra ya está integrada en la administración sanitaria y organiza las... No, pero organizamos las... ¿Qué? ¿Los organizáis, digamos, oficiosamente, ¿no? Claro, colaboramos con los centros de referencia para que justamente en vez de que le den 3 citas consecutivas, o sea, 3 días distintos a una familia que se tiene que a lo mejor ir de Huelva a Madrid, sí, pues que por favor se lo den en un mismo día para que solo se desplacen una vez. ¿Y lo hacéis de una forma institucionalizada o así un poco por amistades y casi no, simpatías? Institucionalizada en el sentido que tenemos un convenio de colaboración con uno de los
bueno, con los 2 hospitales de referencia, uno de ellos es La Paz en Madrid y el otro Ajá. Sant Joan de Déu en Barcelona, y pasamos consulta con los profesionales ahí cada lunes. Y justamente a colación de lo que estás diciendo, una de las cosas que no comenté, ¿no? Que claro que nos gustaría que esos profesionales reconozcan a las familias como expertas y que Claro. haya un entorno de colaboración y que esa colaboración sea un entorno de confianza y no de desconfianza. Y eso cuesta mucho en las enfermedades raras, pero esas familias son expertas en su Totalmente. enfermedad, conocen el día a día, conocen todos los detalles. ¿Por qué no existe ese entorno de confianza? A veces lo existe, a veces no. No tenemos la suerte de haber podido colaborar con los centros de referencia y estar ahí pasando consulta con los profesionales del Sistema Nacional de Salud, pero como bien dices, ese servicio debería estar integrado, no debería estar proporcionándolo una ONG de forma gratuita al Sistema Nacional de Salud. Claro, claro, claro. O sea, y en otras enfermedades, porque claro, Debra es que es muy potente, ¿no? O sea, ha llegado a ser muy potente por el esfuerzo. Somos muy pesados. Sí, soy muy pesado, pero lo habéis llegado, ¿no? Pero claro, imagino que hay otras enfermedades que no han, bueno, pues no se ha gestado entre los familiares afectados o por el número una organización tan potente. Imagino que en esos casos FEDER de alguna manera puede suplir la debilidad de ciertas asociaciones a la hora de poder, digamos, intervenir y gestionar de la manera más eficiente los servicios, ¿no? Digamos, los servicios sanitarios para que todo sea más... La verdad es que nuestra filosofía es más la de darle las herramientas a las familias para que consigan eso. Vale. Sí que es cierto que muchas veces, sobre todo a nivel autonómico, nos tenemos que ver en la necesidad de acompañarles en esas triquiñuelas para que lo consigan. Porque lo cierto es que, como habláis de esa manera clandestina, sí que se puede conseguir en unas y en otras autonomías, independientemente que haya o no libre elección de médico, que te trate el médico especialista por la puerta de atrás. Entonces sí que le damos las pautas, ¿no? Porque es verdad que nosotros jamás podríamos sustituir la labor de una asociación, dado que representamos a 385 asociaciones, pero sí que lo que intentamos es, cuando son asociaciones pequeñas, apoyarles para que ellos mismos generen esa estructura, y cuando son familias aisladas, sí acompañarles en el proceso. En cuanto a la colaboración entre médicos, a mí sí me gustaría comentar que es interesante que se han generado las redes europeas de referencia, que se publican en 2016 y que además ahora ha habido una segunda convocatoria. Por fin España está en las 24 redes de referencia. Bueno, supongo que en piel seguro Sant Joan de Déu está seguro, en skin. Y no sé si La Paz ahora se ha incorporado. Desde luego, Sant Joan de Déu está seguro. Sí, está. Pero la cuestión está en que España, o los centros, mejor dicho, los centros hospitalarios están dispuestos a colaborar con países a nivel internacional, pero no entre comunidades autónomas. Es decir, por ponerte un ejemplo, si tenemos centros de referencia de metabólicos en Madrid, en Galicia y en Cataluña, puede ser que estén en la red europea de referencia, pero luego no están colaborando entre sí. Entonces, nuestro problema es que al final el hospital que está en la red europea de referencia es el de Cataluña, pero no llega el conocimiento o la atención al resto de autonomías. Pongo este ejemplo, puede ser Cataluña como puede ser Andalucía, puede ser el Virgen del Rocío, que también está en diversas redes europeas. Entonces, hemos generado la estructura suficiente para colaborar con otros países, pero no para colaborar dentro de España, porque esa es una de las grandes dificultades y barreras que la Administración no apoya. Es decir, que es cierto que hay egos, y en materia de enfermedades raras hay muchos egos porque se quiere retener al paciente complejo, que se dice, ¿no? Las hospitales al final quieren especializarse y que sus profesionales sanitarios sean los que tienen el conocimiento suficiente para atender a cualquier caso. Pero no solo es un problema de humildad, también es un problema de estructura, y no existe medios para favorecer el intercambio de conocimiento entre comunidades autónomas, sino más bien son los propios especialistas los que lo tienen que conseguir. Pero yo ahí sí que creo que los propios pacientes están generando una labor muy importante para potenciar esa colaboración. Es como que pueden existir egos de un médico a otro, pero no existen egos cuando se trata de dar respuesta a las familias, ¿no? Y de nuevo las enfermedades raras como túnel de viento, en este caso, ¿no? de la cogobernanza autonómica. Muy bien, bueno, pues, en fin, creo que podríamos seguir charlando más. De hecho, con esto que comentamos de la cultura médica, ¿no? y de que se considere a los cuidadores de alguien con una enfermedad rara como un auténtico experto. Realmente esto es, para mí, una de las... el sentirme reconocido como tal, ¿no? Y el que los médicos en Inglaterra nos preguntaran como tal desde el primer día. Bueno,
fue, ya digo, nosotros sentíamos que nos había tocado la lotería en ese contexto, ¿no? Yo creo que en la medida en que ese paso se dé, aquí es un paso que tiene mucho que ver con la calidad humana de muchos médicos, que los hay, que son absolutamente extraordinarios, pero realmente quizá no estamos en el punto de que sea algo cultural, ¿no? Pertenezca a la cultura médica. Eso sería un punto más y sería algo de lo que terminaríamos beneficiándonos todos, porque al fin y al cabo estamos hablando del desarrollo de la capacidad de escucha por parte del sistema sanitario. Se comienza con las enfermedades raras y se termina con todo el mundo, ¿no? Esto también sería un tema a hablar, pero son casi las 9 y que es el momento en que este centro se tiene que cerrar y donde también pues parece razonable pues, que la gente que nos ha acompañado aquí esta noche se vaya a otros menesteres que tendrán que hacer. Esta familia, nos tenemos que ir, que esta familia tendrá que acostar. Y así que nada, gracias de nuevo a los que nos habéis acompañado aquí esta noche. Gracias también por escucharnos a los que del otro lado de las pantallas estéis. Y bueno, pues sencillamente recordaros que tanto Debra como Feder pues, tienen los brazos abiertos a la hora de recibir vuestras colaboraciones, que hay muchas maneras de colaborar, de la forma más sencilla, pues colaborando en las tiendas, si hablamos de Debra en España como voluntario, la gente que está en la universidad a través del sistema de voluntariado, pero en el caso de Feder, bueno, pues hay muchas. Para empezar, una invitación sería entrar en las páginas web de estas asociaciones, de cuchichear y desde luego si conocéis a alguien con una enfermedad rara, pues también transmitirle la idea de que muy posiblemente hay una asociación que pueda ayudarles, ¿no? Y quizá, bueno, pues esta asociación pueda ser la puerta a muchas soluciones. Gracias, Evanina, gracias, Alba, y un aplauso para ellas para terminar.